Sergio, vamos a sumar a esta charla a Alfredo Cornejo, presidente del PRO, de la UCR, perdón, que está en este momento. Cornejo, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bien, muy bien, muy bien. Gracias por atendernos en el Día del Trabajador. A ver, Cornejo, recién hablábamos... Día para ustedes. Muchas gracias, igualmente. Recién hablábamos de esto con Sergio Supo, ¿no? Y quería preguntarle su opinión y su lectura de el reclamo de la noche de ayer, de estos cacerolazos en contra de la liberación de presos, y la lectura que han hecho algunos también de que esto era exclusivamente un reclamo de la oposición. No, muy por el contrario, no es solo un reclamo de la oposición, sino es un reclamo de muchísima gente, incluso mucha gente que votó a Alberto Fernández, que se siente insegura con estas liberaciones masivas. Estas liberaciones han sido, el clima lo ha creado muchísimos funcionarios de Alberto Fernández, incluido el propio presidente. El Poder Ejecutivo ha dicho que no ve mal las prisiones domiciliarias, no ha hecho aclaraciones si son por delitos violentos, no ha hecho aclaraciones si son cualquier prisión domiciliaria, pero sí ha creado esas condiciones. Y además el secretario de Derechos Humanos del gobierno de Alberto Fernández estará enrolado en la corriente de Cristina Fernández de Kirchner, en la Cámpora, como sea, pero el secretario de Derechos Humanos de Alberto Fernández ha pedido prisiones domiciliarias y libertades con la excusa de la pandemia, a acusados de corrupción, a condenados, confesos, corruptos, como el caso de Ricardo Jaime. Han creado un clima, el Poder Ejecutivo y el gobierno de la provincia de Buenos Aires han creado un clima para liberaciones de personas que están detenidas en proceso o condenadas. Ahora, lo Cornejo, ha creado el propio poder político, que no lo desmientan ahora. Ahí va justamente mi pregunta, ¿no? Uno siente de alguna manera, el propio presidente de la Nación siente que ha dado una marcha atrás con respecto a esto, con el tuit que escribió hace un par de días. Lo mismo la ministra de Justicia, Marcela Lozardo, recién también lo contaba Sergio Supo. ¿Usted cree igual que la posición que está tomando hoy el gobierno con respecto a esto es débil? Bueno, yo celebro que hoy día digan eso, ¿no? Pero estas ambigüedades me hacen sospechar que el gobierno quiere tener una estrategia de toma todo. Quiere tener la estrategia de que tiene un policía bueno, que es Bernie Massa, y tienen policías malos, que son los de la Cámpora y Pietragala, el secretario de Derechos Humanos, que es pro liberación de presos y que es pro saca presos. Diputado. Entonces cubren todo el espectro, ¿no? Es decir, atienden la clientela de los que repudiamos la salida de prisiones domiciliarias de delitos violentos y también atienden la clientela de los que, con el verso de los derechos humanos, quieren a gente que no esté en prisión y piensan, fundamentalmente, quieren el abolicionismo, que es que no haya cárceles, básicamente. Las cárceles en la Argentina son para la resocialización, pero también son para que esos sociópatas no estén perjudicando a la sociedad. O sea, no son solo para la resocialización. En Mendoza nosotros hicimos reformas profundas y hoy las penitenciarías tienen a los presos trabajando y demás, y hoy creo que ese debería ser el camino, ¿no? Diputado, ¿hasta qué punto considera válido el argumento que dice que es necesario apurar la liberación de presos en nombre de la pandemia y de la posibilidad de que haya un contagio masivo de presos en las cárceles? Es un argumento absurdo, tan absurdo como ese que pone en contradicción la salud contra la economía. Es un argumento absurdo porque pueden estar expuestos los policías en los controles, pueden estar expuestos los médicos, los enfermeros en los hospitales, en los centros de salud, y no pueden estar expuestos los que están cumpliendo condena o están en proceso en nuestro sistema penitenciario. Me parece que es un argumento que es absolutamente absurdo. Y la verdad que nuestro sistema penal y muchos de la dirigencia política ha propendido, y algunos jueces y fiscales han propendido más
a los derechos de los victimarios que a los derechos de las víctimas. En la Argentina está sobre representado los victimarios y subrepresentados las víctimas, ¿no? Me parece que tenemos que cambiar ese esquema y tienen que estar mucho más representados las víctimas que los victimarios, ¿no? Desde lo institucional, desde el Congreso, ¿se puede hacer efectivamente algo para frenar el drenaje de salida de presos? ¿O hay que quedarse impasible mirando cómo los jueces le hacen caso al garantismo que libera presos todo el tiempo? Es muy buena pregunta, porque nos retrotrae a los tres poderes a qué lugar desde qué lugar deben apuntar y trabajar. La verdad es que la legislación actual le da un alto margen de interpretación al juez. Yo creo que la interpretación al juez hay que acotarla. Nosotros en Mendoza cambiamos el Código Procesal Penal, que es facultad de las provincias. Los procedimientos son facultad de las provincias y el Código de Fondo es facultad de la Nación. Cambiamos los procedimientos donde, por ejemplo, para nosotros es importante si el delito es cometido con armas y en forma violenta, y esa persona tiene que permanecer presa hasta que se termine el proceso, y lo regulamos en el Código Procesal. En el Código de Fondo, en el Código Nacional, dejan abiertas las posibilidades a la interpretación del juez, y eso creo que es un error. La interpretación del juez, cuando tiene un gobierno como el de Alberto Fernández y Cristina, permisivo a las liberaciones, la interpretación del juez se inclina a las liberaciones. Cuando tiene un gobierno que es duro y que tiene posiciones no permisivas a las liberaciones, como hay en algunas provincias, en Río Negro, en Salta, en Mendoza, en varios lugares, que el gobernador o los gobiernos provinciales no son permisivos, o el poder político no es permisivo a las liberaciones, en ese punto los jueces se atienen a ese criterio. En Mendoza, por ejemplo, los jueces, incluidos los federales, han dicho, cuando se han pedido las liberaciones, han dicho en Mendoza que en la cárcel pueden estar más cuidados que en la propia casa, así que mejor se queden encerrados, porque tienen servicio médico, porque tienen pabellones exclusivos, etcétera, ¿no? ¿Usted cree entonces que los jueces huelen lo que el poder político de turno quiere, en este caso el Ejecutivo? Sin lugar a dudas, no me queda la más mínima duda que los tiempos, el timing político lo leen los jueces mucho más que un ciudadano común. Si la tendencia es a la liberación, si la cámpora está en la Secretaría de Derechos Humanos, si Pietragala pide liberaciones, los jueces leen que las liberaciones son así. Y además la cámpora y el kirchnerismo es esclavo de sus palabras, ¿no? Resulta que cuando lo metían preso a Jaime, a Vudú, a Delía, a Milagro Salas y demás, la culpa era de Macri porque inducía a la justicia, y resulta que ahora los jueces son independientes y liberan a la gente por su propia voluntad, y el gobierno no tiene nada que ver. No es cierto. Por último, no Cornejo, es cierto. Por último, Cornejo, ya que lo mencionó Macri, ¿no cree que la oposición está demasiado en silencio y el propio expresidente? Creo que la oposición está en silencio, está demasiado en silencio. Algunos de nosotros creemos que la democracia necesita un buen gobierno, pero también necesita una buena oposición haciendo las críticas, y yo no voy a ceder un milímetro en plantear cosas distintas. Sí creo que es bueno que Macri esté en silencio, porque les da excusa al kirchnerismo hablando y haciendo una polarización absurda. Así que la respuesta en forma concreta es: prefiero que Mauricio Macri, el expresidente, esté en silencio, pero que la oposición no esté callada de ninguna manera. Bien, Cornejo, muchísimas gracias por su tiempo. Que tenga buen día. Gracias a ustedes. Hasta luego.